¿En qué invertir? ¿Cuál es el mejor tipo de inversión? ¿Cuántos tipos de inversión hay? Si estás iniciando en esto de las inversiones y sobre todo si sos principiante, este video es para vos porque te voy a contar todos los tipos de instrumentos financieros que hay para que según el tipo de riesgo que puedas soportar decidas invertir en uno o en otro. Y te lo voy a mostrar todo con ejemplos para que lo entiendas muchísimo mejor, así que quédate hasta el final porque hay puntos que son importantísimos para tomar esta decisión. Hola, yo soy Lucas Pulisi y en este canal hablamos de finanzas, de criptomonedas, de cómo generar nuevas fuentes de ingresos, así que si esos temas son algo que te interesen, te invito a suscribirte que no te cuesta nada y a mí me estás ayudando un montón. Ahora sí, continuemos con el video. Comencemos definiendo qué es la inversión. Según este artículo de Wikipedia, la inversión es intercambiar recursos con el objetivo de obtener algún tipo de beneficio. Tenemos dos grandes grupos para invertir. Por un lado vamos a tener la renta fija y por el otro lado vamos a tener la renta variable. La diferencia es que en la renta fija ya prácticamente nos aseguran que vamos a tener algún beneficio, es decir, que vamos a tener beneficios prácticamente asegurados por un mínimo riesgo. Y en la renta variable vamos a poder tener muchísimo mayor beneficio, pero nadie nos asegura el porcentaje que vamos a tener, ni siquiera nos aseguran si vamos a tener algún beneficio porque puede ser que en vez de beneficio tengamos pérdida. Esto quédense tranquilo porque voy a explicar cada uno de estos con ejemplos para que lo puedan entender perfectamente y no les quede ninguna duda. De todas formas, si tienen alguna duda pueden dejarla acá abajo en los comentarios. Empecemos con los instrumentos de renta fija en los que ya había dicho que los porcentajes que vamos a obtener de beneficio ya los vamos a saber de antemano a la hora de hacer el contrato. Hago una aclaración y es que los porcentajes que yo voy a decir de ejemplo son solamente eso, son porcentajes de ejemplo, así que si quieren saber los porcentajes verdaderos deberían buscarlo en internet dependiendo en el país en el que vivan. Bueno, una vez aclarado esto, empecemos a aplicar los bonos y las obligaciones, que son básicamente lo mismo, solo que las obligaciones son para las empresas y los bonos son para los gobiernos. ¿Qué quiere decir esto de bonos y obligaciones? Bueno, significa que vamos a tener un contrato, por ejemplo, a 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, los años que quieras, y nosotros vamos a prestar dinero a ese gobierno o a esa empresa y a cambio de este préstamo de dinero nos van a repartir beneficios gradualmente. Generalmente estos beneficios se reparten cada 6 meses y cuando termine el plazo que pactamos en ese contrato nos van a devolver ese dinero que le prestamos, entonces vamos a haber obtenido todos los intereses que nos pagaron cada 6 meses, más ahora sí el dinero que le prestamos al principio. El dinero este que prestamos obviamente no lo vamos a poder sacar hasta que se termine la fecha del contrato. Te pongo un ejemplo de esto para que lo entiendas un poco mejor. Supongamos que compramos $1000 en un bono que nos da un 8% de interés anual y lo compramos con un vencimiento a 10 años. Es decir que por año nos estaría pagando $80, ya que un 8% de 1000 son $80. Y nos lo estaría pagando en 2 pagos de $40, ya que dijimos que lo pagaba semestralmente. Es decir, los primeros 6 meses nos dan $40, los segundos 6 meses nos dan $40. Así que al vencimiento del bono, es decir, después de los 10 años, después de una década, vamos a estar recibiendo nuestros $1000 de vuelta y encima vamos a haber obtenido un 8% de ganancia por cada uno de esos años. Como dije antes, lo mismo pasa con las obligaciones, solo que en lugar de prestarle dinero al gobierno, se lo vamos a prestar a empresas particulares. Pasando al siguiente instrumento, vamos a tener el plazo fijo, que es muy parecido a los bonos, solo que en lugar de años va a ser de meses, puede ser de 30, 60, 90 días. Es decir, nosotros le vamos a prestar dinero al banco por un plazo de 30, 60, 120 días, 90 días, el que sea, como yo acabo de decir anteriormente, y esa plata no la vamos a poder sacar hasta que pase ese plazo. Cuando termina de pasar ese plazo, el banco nos va a dar los intereses más la plata que le habíamos prestado. Es decir, los intereses no los va a pagar gradualmente como lo hacían los bonos, sino que lo va a pagar al finalizar el préstamo. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que ponemos 1000 en un plazo fijo a 30 días con un TNA, es decir, una tasa nominal anual del 40% en un año. Es decir, que en un año nos van a pagar un 40% de intereses. Entonces, si lo pusimos a 30 días, ¿cuánto es que nos van a pagar en un mes? Habría que hacer 40%, que es lo que nos pagan anualmente, dividido 12, que son los meses del año. Eso nos va a dar 3,33% mensual. Es decir, que si nos suscribimos al plazo fijo de 30 días, con la tasa de 40% anual, al finalizar el mes, es decir, al finalizar los 30 días, vamos a tener nuestros 1000 más 33,3 de intereses. Es decir, que en total vamos a tener 1033,33.
Vuelvo a decir, es importante saber que mientras el dinero esté en el plazo fijo, no lo vamos a poder sacar hasta que se termine el plazo. No te olvides que si te está gustando el video, puedes suscribirte y dejarme un buen like, que no te cuesta nada y a mí me vas a ayudar un montón. Después tenemos los fondos comunes de inversión. Que esto básicamente es como un combo loco de todo lo que se te ocurra, es decir, agarramos acciones, agarramos bonos, agarramos plazo fijo, agarramos un poco de cada cosa y lo metemos todo en una misma canasta. Es decir, que cuando alguien va a invertir en un fondo común de inversión, va a estar invirtiendo un poquito en cada una de esas cosas que conforman ese fondo común de inversión. Hay algunos fondos de inversión que son volátiles, muy volátiles, y hay algunos que no son volátiles, es decir, que tienen menos riesgo. Este fondo común de inversión, depende cuál elijas, va a ser de renta fija o de renta variable, ya que eso va a depender de lo que lo conforme ese fondo común de inversión. Si está conformado mayoritariamente por acciones, va a ser muy volátil. Ahora, si el fondo común está conformado mayoritariamente por bonos o por plazo fijo, va a ser mucho menos volátil. Te pongo un ejemplo, supongamos que depositamos 1000 en un fondo común de inversión, este fondo común de inversión te lo diversifica en acciones, bonos o lo que sea, y gracias a esto después nos paga unos intereses. Hay que saber que estos intereses, a diferencia del plazo fijo que se pagaba al finalizar el plazo, o los bonos que se pagaban gradualmente una vez cada 6 meses, en este tipo de inversión casi siempre nos van a pagar los intereses día a día, lo que nos va a venir perfecto para aplicar el interés compuesto. Y obviamente cuando nos pagan los intereses día a día, vamos a poder retirar el dinero día a día también. Es decir, no hace falta esperar a que termine el plazo para retirarlo. Eso es algo muy bueno que tienen los fondos comunes de inversión. Si no sabes lo que es el interés compuesto, no te preocupes porque tengo un video explicándolo, además de que también explico un poco lo de la inflación, que te lo voy a estar dejando acá en la descripción o por acá arriba en las tarjetas. Imagínate que el fondo común de inversión este nos paga un 30% anual. Es decir, para saber cuánto nos va a pagar en un mes, hay que hacer 30% anual dividido 12, que son los meses del año. Eso nos va a dar 2,5% por mes de intereses. Y estos 2,5 por mes hay que hacerlo dividido 30, que son los días del mes aproximadamente. Puede variar, un mes un día más, un mes un día menos, pero en promedio son 30 días. Así que hacemos 2,5% dividido 30 y nos va a dar que por día vamos a estar ganando un 0,08% de intereses. Si ponemos nuestros $1000 en una calculadora de interés compuesto y le agregamos un 0,08% de ganancia por día, vamos a tener que al finalizar el mes vamos a tener $1025. Casi siempre estos fondos comunes de inversión te van a cobrar un pequeño porcentaje de comisión por el servicio de administración. Pero aún así es un buen instrumento para empezar a invertir sin demasiada agresividad. Vos podrás decidir si estás conforme con el riesgo y el beneficio que vas a obtener, o si por el contrario querés pasar a la renta variable, así tenés la oportunidad de obtener un beneficio todavía mayor a cambio de también un riesgo mayor. Pero eso de la renta variable lo vamos a dejar para el próximo video porque creo que son demasiados instrumentos los de la renta variable y este video sería demasiado largo. Así que espero que te haya gustado el video. Yo soy Luca Polizzi, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, nos vemos en el próximo video.